Le damos la bienvenida ahora sí a Cristian Arias, analista internacional. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para ustedes ahí en el estudio y las personas que nos escuchan esta mañana. Buen día, Cristian. Bueno, estaba haciendo un repaso de todo lo que viene sucediendo en Colombia, pero contanos, porque hubo movilizaciones en contra de Petro muy fuertes en algunas ciudades, pero también hubo una movilización muy fuerte a favor. Petro está diciendo que lo quieren derrocar, habla de golpe blando. Contanos cómo está el termómetro allí por Colombia. Bueno, en el 21 de abril hubo unas movilizaciones convocadas contra, yo diría que en general contra el gobierno, con una altísima dispersión por parte de la derecha. Digamos, lo que sí se puede visualizar ahora es que más allá de que haya alguna acogida en un sector de la sociedad de ese descontento frente al gobierno, todavía no hay quien pueda liderar o aglutinar todo ese conjunto digamos, de inconformidades que se están presentando, y salen como a la calle de manera dispersas con múltiples consignas, etcétera, entre las cuales las más virulentas hablan, bueno, de muerte a Petro hasta derrocar, hasta que caiga el gobierno de inmediato. Lo cierto es que tiene patas cortas también esa retórica. No hay de fondo una argumentación profunda, digamos, una crítica fuerte de cuáles serían las razones por las cuales tendría que caer el gobierno, más allá de haber intentado hasta ahora consumar el programa por el cual fue electo Gustavo Petro. A mí me parece que ahí el gobierno tiene algo a su favor, y es, desde el principio dijo, voy por reformas radicales, voy por reformas que restituyan derechos, voy por reformas a la salud, a las pensiones, reformas tributarias, que modifiquen el sistema de concentración de la riqueza, de la tierra. Entonces yo creo que ahí hay una propuesta bastante honesta de parte del pacto histórico, Y por eso y lo ganó que además, es, ¿no? bueno, es que efectivamente por eso también las marchas del 1 de mayo fueron, pero amplísimamente superadoras de las del 21 de abril, Claro. ¿no? Yo creo que esa es una imagen muy diciente de cómo se están configurando lo que algunos llaman una polarización. Yo creo que hay un segmento que se hace oír, que es resonante, por supuesto, pero que no es mayoritario hoy en la sociedad colombiana, y que la sociedad sigue acompañando, a veces de manera fluctuante, pero sigue acompañando de manera muy activa, con muchísima expectativa, al gobierno de Gustavo Petro. Y eso me parece que es la imagen de lo que nos queda el primero de mayo. Respecto a lo del golpe blando, yo sí también pienso que hay un conjunto de maniobras desde distintos lugares que empiezan a confluir en la idea de demostrar o de constituir una especie de ilegitimidad de origen. Es decir, hay un conjunto de denuncias que están en el Consejo Nacional Electoral, en la Fiscalía, en la Corte Suprema de Justicia, donde lo que se busca es demostrar que supuestamente en la campaña hubo se superaron los topes de financiamiento, o hubo, no sé, financiamiento ilegal a las campañas, etcétera, con la idea de demostrar de que es desde el principio, ¿no? Desde el antecedente a la campaña, independientemente de la cantidad de votos que haya sacado, que el gobierno no tiene legitimidad. Esto tiene un precedente en el gobierno de Ernesto Samper, que fue entre el 94 y el 98, y eso le costó no poder tener como un margen de maniobra libre para poder implementar una serie de políticas, además de que se vio enfrentado permanentemente con los Estados Unidos. Claro. Ahora, Petro sabe bien que uno de sus grandes activos son las movilizaciones y está constantemente llamando a movilizar, ¿no? Y se nota aparte que todavía tiene un fuerte apoyo. Ahora, el problema es que no lo están dejando gobernar, ¿no? Porque intentó pasar, por ejemplo, la reforma de salud, no pudo. Tiene bastantes obstáculos en el Congreso. ¿Pensás que a pesar de todo eso, digamos, sigue en marcha su plan de gobierno tal y cual él lo pensó, que va a poder llevar adelante ese cambio que prometió? Mira, nosotros decíamos, cuando fueron las elecciones del 2022, que de no ganar el Parlamento, un posible gobierno del pacto histórico iba a tener grandes dificultades. Eso
se supo ya en marzo del mismo año y de cara a las elecciones generales presidenciales, lo que se visualizaba era una gran expectativa por ganar en primera vuelta para tener una mayor legitimidad para como condicionar desde el Ejecutivo la decisión popular hacia la ejecución de ese programa de gobierno. Bueno, la realidad también fue que ganar en segunda vuelta generaba también un condicionamiento a ese programa. Ujú. Digamos, y ahí pensábamos desde el principio que el programa del pacto histórico se iba a ver reducido en las posibilidades por el marco de alianzas que tendría que haberse generado para poder garantizar la estabilidad del gobierno. Ya hablábamos entre gobernabilidad, la posibilidad de ejecutar el programa del pacto histórico y estabilidad, la posibilidad de, si se quiere, de mantenerse en el gobierno sin mayores alteraciones y con un marco de lo que incluso Petro llamó de unidad nacional. Esa unidad Ujú. nacional se rompió en el año 2023, más o menos entre abril y junio. Hubo como una serie de movimientos que terminaron de romper. Y eso me parece que es lo que da cuenta de que este turno, digámoslo, del progresismo no va a llevar adelante todas esas medidas, pero por supuesto sí va a dejar una base de sustentación para que se avance en los próximos periodos. Hay muchas decisiones de gobierno, del Poder Ejecutivo, que se vienen ejecutando, planes ministeriales que ya vienen dando Mm. resultados, pero la gran traba hoy es que las grandes reformas tienen que pasar por el Congreso y con Claro. el Congreso actual bueno, está comprobado que hay una gran dificultad, porque no solamente es un tema entre los colores de los partidos o la ideología de estos grupos, sino que hay una un compromiso económico, un compromiso político también con los grupos económicos, que fueron, por ejemplo, los que más se evidenciaron en las trabas a la reforma a la salud, ¿no? Cómo los grandes empresarios del país empiezan a condicionar los votos de los de distintos grupos políticos con los que tendría que buscar alianza hoy Petro en el Buen Parlamento. día, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Bien, hermano? bien, Lucas. Diríamos que son los límites de la democracia liberal, ¿no? Todo lo que estás comentando, ¿no? De los grupos... A ver, lo estamos viendo en Argentina. En realidad, quien acomodó a muchos legisladores de la Patagonia fue Bulgeroni, de Pan American Energy, no es que fue ni el gobernador. En realidad, al gobernador lo termina ordenando el grupo económico o también Pablo Roca de Techín. Ahora, vos que sos un estudioso del tema de defensa, ¿qué pasa en las Fuerzas Armadas de Colombia? Pues yo creo que ahí hay una de las claves en el marco de todo digamos, el conflicto con la guerrilla que todavía perdura, los tratados de paz que no son respetados, también por el entramado de semicolonial, ¿no? De esa Colombia que no logra despegar, que es lo que busca Petro. Pero ¿cómo juegan las Fuerzas Armadas? ¿Sabes? Porque lo primero que pensé cuando escuché a Petro decir vamos a romper relaciones con Israel, digo, pero si Israel provee de armas a Colombia, ¿o me equivoco? Ujú. Bueno, ya Petro a la salida de la cumbre, la última cumbre de la CELAC había dicho que iba a romper, que iba a suspender la compra de materiales bélicos a Israel. Y como vos decís, Israel es muy influyente en esa área en el país, no solamente porque, digamos, lo provee toda la flota de aviones caza que son Kafir, eh, de la industria aeroespacial israelí, sino que también Indumil tiene la licencia para la producción de fusiles Galil, Codaltec cuenta con licencias y materiales para la producción de drones o en otros casos también software de seguridad, etcétera. Entonces sí, es muy importante que ya haya tomado incluso esa decisión y que en el contexto ya a partir del día de hoy, 2 de mayo, Colombia tenga ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, declarando al gobierno sionista como genocida frente a lo que está cometiendo contra el pueblo palestino. Yo diría que yo he visto que ha habido una especie de acatamiento de la decisión del gobierno, algo bastante particular, porque lo que se ha destacado en las últimas décadas en Colombia es por
una especie de división de tareas velada, ¿no? Como que formalmente el gobierno ejerce la conducción de las Fuerzas Armadas, pero hay una especie de acuerdo tácito desde el Frente Nacional en el que está bien, nosotros reconocemos la autoridad civil, pero en realidad los que planifican y definen la política militar somos los militares, ¿no? Entonces yo creo que aquí se está empezando a consolidar quizá otra perspectiva de la organización de las Fuerzas Armadas. Lo que también ahí me parece interesante visualizar es en el reordenamiento que hizo Petro de la conducción militar en su gobierno, que ha permanecido, ha sido estable, ha logrado de algún modo apaciguar cierta belicosidad que venía desde el gobierno de Iván Duque. Y por otra parte, lo que yo sí percibo es, se mantiene mucha actividad militar frente a los grupos armados, ¿no? Yo creo que hay ahí como una conjugación de esas variables, ¿no? Entre esa autonomía militar y, entre otras cosas, el oficio permanente de los militares, porque siguen habiendo situaciones de orden público en la cual los militares están siendo ocupados. Y los acuerdos de paz que se encuentran de algún modo en crisis. Eso yo lo veo con profunda preocupación, porque se dan como dos pasos adelante, un paso adelante y dos pasos atrás. Se acuerda, por ejemplo, una gran agenda con el ELN, se llega a un punto en el cual se van a abrir diálogos con la ciudadanía y de repente hay un frente que inicia esos diálogos y el Comando Central suspende o congela las negociaciones. Bueno, así nos vamos encontrando con los distintos grupos y quizá hay todavía una hoja de ruta incierta de lo que se ha llamado la paz total, que cuenta ya con un andamiaje más general, la idea de implementar una política de seguridad humana acompañada de una nueva política antidrogas que, digamos, tira al traste toda esta retórica y toda esta configuración de la guerra contra las drogas subordinada a los intereses estadounidenses y más con una política propia y atendiendo al problema de las drogas ilícitas en el país. Y quizá esa es la tensión que se encuentra hoy en ese marco de las Fuerzas Armadas, donde, y agregaría además, no está en el orden del día, no está como prioridad, por ejemplo, la compra de aviones de guerra, que fue un tema que estuvo en el gobierno anterior, donde también se discutió, por ejemplo, el tema de la compra de aviones F-16 hacia los Estados Unidos, que a mi modo de ver obedece a un proceso de reestandarización regional que ya se vivió, no sé, hace 7 décadas, cuando se inició todo este alineamiento de la seguridad cooperativa con Estados Unidos, porque eso además le favorece a los Estados Unidos provisión, le favorece los sistemas de adiestramiento y los ejercicios combinados que hacen internacionalmente. A ver, Cris, como para bajarlo a quizá una frase, podemos romper relaciones con Israel, pero seguimos en el marco de la OTAN y de Estados Unidos. No le compramos a Israel, pero no es que vamos con Rusia como hace Venezuela, digamos. No. Bueno, eso es incierto. Yo creo que esa parte de lo que... Sería otra decisión esa, digamos, geopolítica, porque uno ve una Colombia con una democracia liberal muy atacada por su propia historia y con un Petro que lo que está buscando es garantizar una gobernabilidad. Ahora, a ver, en Venezuela el proceso revolucionario, porque fue comandado por Chávez, tuvo uno de sus pilares y lo tiene las Fuerzas Armadas. Digamos, en Venezuela se garantizó la democracia y la paz por los militares, sobre todo, movilización popular, lo que quieras, pero los militares son claves en el proceso bolivariano. En Colombia, bueno, hay que ver cómo se para y cómo logra pararse en el futuro Petro, porque tiene las fotos. Yo estaba repasando algunos diarios como El Espectador, El Universal, bueno, las tapas de los diarios, como pasó después del 23 de abril, acá en la Argentina, son las masas en las calles. Uh-huh. Ahora, bueno, va a tener que después ir viendo cómo resquebraja ese poder oligárquico que en Colombia es fundacional, ¿no? Hace ya mucho tiempo, ¿no? Nunca se logró Y es muy quebrar. difícil que
es muy diciente que no hayan habido grandes reformas en las Fuerzas Armadas, más allá de los cambios en la configuración de la cúpula. Claro. Es decir, lo que se prometía era que iban a haber reformas institucionales y doctrinarias, ¿no? Que iban a separar las funciones de la defensa y la seguridad, etcétera, y que hoy eso está en perspectiva condicionado a que se arribe a ese escenario de paz total, ¿no? Que haya un acuerdo conjunto con todos los grupos armados. Hasta que eso no ocurra, digamos, eso va a estar como en suspenso. Pero también me parece interesante que se tome en cuenta el efecto que tuvo la acción militar, lo que llamaron en ese momento la asistencia militar a la seguridad interior en el gobierno de Duque, cuando fueron las protestas del 2021, porque la cantidad de abusos, o hecho de violaciones a los derechos humanos, de asesinatos, de desapariciones, correspondientes a la fuerza pública son también quizá algunos de los efectos que empiezan a tener como condicionamiento para que los militares intervengan por fuera de sus órbitas. Yo creo que eso es interesante tenerlo en cuenta porque ha habido una creciente ilegitimidad de ese tipo de acciones y que al contrario fue acompañada con gran entusiasmo la idea de suspender el servicio militar obligatorio por parte de este gobierno e incorporar lo que llamaron un servicio social para la paz, ¿no? Que uno puede optar por prestar el servicio militar o puede desarrollar otro tipo de tareas comunitarias o Claro. sociales para cumplir con ese requisito que establecía supuestamente la ley. Cristian, te agradecemos muchísimo por tu tiempo con nosotros. No, un gusto siempre estar por aquí en la radiográfica. Un saludo. Abrazo grande, pasaba, analista internacional Cristian Arias.